Hola, buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando del cierre de procesos de deportación. Y voy a empezar con este primer punto, y es que, ¿qué es un proceso de deportación? En inglés se conoce como Removal Proceedings. La traducción literal sería procedimiento de remoción o de salida o de expulsión. Se usaba ese término anteriormente. El término proceso de deportación realmente no se usa, pero vamos a referirle a este proceso en el cual ponen a los inmigrantes frente a un juez de inmigración para sacarlos del país. Vamos a referirnos a este proceso como un proceso de deportación. Es como normalmente se conoce. Si usted actualmente está en un proceso donde tiene que ir a las cortes de inmigración en frente de un juez, usted tiene un proceso que se le llama Removal Proceedings, y por lo tanto el gobierno de Estados Unidos está tratando de cierta forma deportarlo a usted del país o sacarlo a usted del país. Entonces el día de hoy vamos a hablar de qué opciones tiene usted, no necesariamente de cómo presentar estas aplicaciones, pero qué opciones tiene usted si está en este proceso, y lo más importante, cómo puedes hacer para cerrar este proceso y no te deporten de los Estados Unidos. Si usted se encuentra actualmente en un proceso de deportación, tiene muy pocas opciones para defenderse en la corte. Pero brevemente vamos a considerar cuáles son sus opciones. Número 1 es una salida voluntaria. Si usted lleva viviendo en Estados Unidos más de un año y está en un proceso de deportación, puede pedir una salida voluntaria. ¿Qué quiere decir? Usted se presenta en la corte, le dice al juez: no voy a hacer nada para defender mi proceso, me voy a ir de Estados Unidos de forma voluntaria, y le van a dar 90 días para salir del país, y debe salir antes de esos 90 días. Eso es alguna opción para muchas personas, que lo vamos a estar hablando de los requisitos en otro video. ¿Cuál es la segunda opción? El asilo. Es una de las opciones más comunes que se usan actualmente, porque hay muchas personas que han entrado recientemente a los Estados Unidos y están en un proceso de deportación. El asilo tiene que ser presentado antes del año de usted estar aquí en los Estados Unidos, y tiene que demostrar persecución basado en ciertas categorías, y para eso los voy a invitar a que vean otros videos donde hemos hablado de los requisitos del asilo. Pero esto es una alternativa para defender su proceso de deportación. La tercera alternativa es lo que se conoce como hacer una residencia permanente. Algunas personas quizás entraron con una visa o entraron con un parol, o pueden hacer un argumento de parol y califican para hacer una residencia en corte. Eso en algunos casos está disponible. La otra opción es el proceso de la cancelación de los 10 años. Legalmente conocido como la cancelación de deportación para no residentes permanentes. Si usted lleva en el país viviendo más de 10 años antes de que lo pusieran en proceso de deportación, usted califica para hacer el perdón de los 10 años. Tiene que demostrar un sufrimiento extremo a sus hijos o a su esposa o a sus padres, que deben ser ciudadanos americanos o residentes permanentes. Es un perdón bastante difícil de ganar, y en otro video vamos a estar hablando de este tema y los requisitos de este perdón. Pero esto es una opción para muchas personas que llevan viviendo en los Estados Unidos más de 10 años. Si usted es residente permanente y lo han puesto en proceso de deportación, las opciones son pocas. Debe valorar si usted califica para hacer el perdón 212H, o si usted califica para hacer el perdón de cancelación de deportación para residentes permanentes, o de última opción es si usted califica para hacer de nuevo un reajuste con un perdón. Habría que ver exactamente cuáles son las razones por las cuales usted está perdiendo su residencia, y ahí considerar si puede presentar un perdón o no. Actualmente, Inmigración tiene aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes en proceso de deportación. Muchos de ellos no van a tener remedio para poder resolver o arreglar su estatus en la Corte de Inmigración. Entonces,
¿Qué hacer si usted no califica para hacer un remedio en la corte como los antes mencionados? Pues usted debe averiguar si califica para hacer un cierre a la deportación. Y de eso se trata este video. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes califican? ¿Quiénes se consideran una prioridad de deportación? ¿Y qué pasos debe seguir? Obviamente esto lo vamos a hablar, pero esto es un trámite que debe ser hecho con un abogado. El abogado es la persona que se va a encargar de defenderlo a usted y tratar de cerrarle el proceso de deportación para que no lo saquen de aquí, de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes pueden aplicar para el proceso del cierre de deportación? Te dan 3 opciones. Una opción es terminarte el proceso de deportación. La otra opción es hacerle un dismiss, que es deshacerte el caso. Es prácticamente lo mismo, te cierran el proceso de deportación. Y la tercera opción es hacer un cierre administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos le congela su proceso de deportación, pero no necesariamente se lo detiene. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar esto? Existen 3 grupos de personas y si usted califica en estos grupos o no, de ahí va a depender si usted puede pedir el cierre de la deportación o no. El primer grupo es aquellas personas que son un riesgo a la seguridad nacional. Si usted es un riesgo a la seguridad nacional, no va a calificar para pedir el cierre a la deportación. Es decir, si usted tiene algún tipo de vínculos con actividades terroristas o grupos delictivos, no va a calificar para poder hacer un cierre a la deportación. Si usted es una persona que tiene un historial criminal, inmigración puede cerrarle el caso de forma administrativa o quizás terminarle el caso, pero depende del delito. Y hay varios factores que ellos van a tomar en cuenta y vamos a revisarlos. Número 1, ¿cuál es la gravedad de la ofensa? Número 2, la naturaleza de la ofensa y el daño que usted pueda haber causado. Número 3, ¿qué tipo de ofensa usted cometió? ¿Fue un delito simple o fue un delito más avanzado? Quizás algún tipo de actividad criminal organizada. Eso es algo mucho más serio. Si usted usó armas de fuego o fuerza en contra de una persona, o si tiene un récord criminal muy serio. Es decir, si usted ha cometido muchos delitos menores, esto, a pesar de que los delitos son menores, esto lo pudieran tomar en contra de usted y no quererle cerrar el caso. Aún así, si usted tiene un delito, inmigración también va a mirar a ciertos factores positivos que pudieran ayudarlo a cerrar el caso a pesar del delito. ¿Y cuáles son los factores? La edad de la persona, el tiempo que lleva presente aquí en los Estados Unidos, la condición mental y de salud de la persona y sus familiares, si la persona ha sido en algún momento víctima de algún crimen aquí en los Estados Unidos, si la persona puede servir como testigo para un procedimiento criminal aquí en los Estados Unidos, los familiares que tiene la persona aquí en el país y el impacto que estos familiares van a sufrir si el inmigrante es deportado, si la persona está cuidando a un niño ciudadano americano o si es la persona que provee por sus familiares, es decir, el que lleva la casa o la señora que cuida a los niños. Eso es algo bien importante. Si la persona va a ser elegible para algún tipo de aplicación humanitaria, si la persona ha tenido algún tipo de servicio militar, el tiempo, hace cuánto tiempo cometió su ofensa y si se ha rehabilitado, y si la ofensa fue vacated or expunged. ¿Qué significa esto? Si usted cometió un delito hace 5 años y después que lo juzgaron, usted reabrió el caso y le hicieron un vacate, es decir, ya esa sentencia no existe, eso también lo van a tomar en cuenta a favor de usted. Es decir, si usted cometió un delito, puede ser que sí o puede ser que no le cierren el caso, no es el final del mundo, tiene que ver estos factores negativos contra los factores positivos y de ahí entonces es que el Departamento de Homeland Security le va a tomar la decisión si le cierra el caso o no. El tercer grupo es las personas que se consideran una amenaza a la frontera.
Si usted entró a los Estados Unidos de forma ilegal y después de noviembre 1 del año 2020, se considera que usted es una amenaza a la frontera y por lo tanto no califica para pedir un cierre de deportación. De todas formas, yo les recomendaría que lo intentara si usted no tiene ningún delito y tiene posibilidades de arreglar su estatus haciendo algo fuera de la Corte de Inmigración. Yo les recomendaría que trate de pedirlo de todas formas, el cierre a la deportación. ¿Cómo se pide el cierre a la deportación? Todos los abogados de inmigración pueden presentar un documento, un memorándum, a los fiscales con todas las evidencias que puedan ayudar para el apoyo de la solicitud de cierre administrativo, tal como el hecho de que usted no tenga récord criminal, de que pueda hacer algo fuera de la corte, ya sea una víctima de crimen, un perdón, una petición familiar, algo que lo ayude a arreglar su estatus. Incluso si usted no tiene remedio en la corte, pero usted es una persona que no está en estas 3 categorías antes mencionadas, usted puede pedir un cierre a su deportación y está a consideración del Departamento de Homeland Security si le van a cerrar el caso o se lo van a cerrar administrativamente, pero usted puede escoger quedarse aquí en los Estados Unidos de cierta forma en un limbo legal, pero pedirle que le cierren este proceso de deportación, ya que usted no es una prioridad de deportación. Los jueces de inmigración deben decirle al Departamento de Homeland Security y al inmigrante o al abogado, si la persona está representada, que consideren hacer un cierre administrativo, y los jueces están dando más tiempo para que los abogados puedan hacer estas solicitudes de cierre administrativo o cierre a los procesos de deportación. Si usted no está representado por un abogado, mi recomendación es que lo haga. Busque un abogado que lo represente. Nosotros lo podemos ayudar para hacerle la solicitud de este cierre y parar su proceso de deportación. En algunos casos, aunque se quede sin nada aquí en el país, es mejor que tener una orden de deportación, y muchas personas lo saben, que realmente no tienen un caso para presentar, un caso para defender, pero no quieren que los deporten, y esto es una vía muy buena, una alternativa muy buena para evitar la deportación de aquí del país. Gracias a todos ustedes por ver este video. No se olviden de compartirlo y de seguirme en mis redes sociales para más videos y noticias de inmigración.